Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Continuamos en esta mañana nuestra serie sobre el libro de Apocalipsis bajo el eslogan Jesucristo, Cordero Vencedor. Y estamos continuando en esta mañana el estudio sobre el mensaje a la iglesia de Esmirna. Y el texto del capítulo 2, versículo 9 dice: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. En esta oportunidad vamos a continuar hablando sobre el tema de la iglesia local de Esmirna, la segunda iglesia que está mencionada en el libro de Apocalipsis. Y dijimos la semana pasada que la iglesia de Esmirna es una iglesia supremamente interesante porque venía de una ciudad poderosa, de una ciudad grande, una ciudad metrópoli en ese momento en Asia Menor, pero también que era una ciudad muy leal y muy relacionada directamente con Roma y con el culto imperial. Dijimos también que era una de las iglesias donde mayor persecución enfrentaron los creyentes, donde Satanás desató un violento ataque para destruirla, para denunciarla y para afectar la predicación del Evangelio, donde hubo un complot para destruir la palabra de Dios y para hacer que todos los creyentes fueran exterminados porque no rendían fidelidad a Roma o a los judíos. Y entonces se desató una persecución y dentro de esa persecución fueron muchos los mártires que hubo. Uno de ellos fue Policarpo, que fue uno de los pastores veteranos o un anciano muy fiel, muy comprometido en la iglesia de Esmirna. Ellos acusaron a Policarpo de hostilizar la religión estatal o que no permitía que los ciudadanos de Esmirna adoraran al emperador, que les prohibía la idolatría y los sacrificios a los ídolos, y entonces en ese sentido tanto los judíos como los romanos se unieron para hacer persecución y Policarpo fue muerto. La iglesia de Esmirna se puede identificar con la declaración del apóstol Pablo, que es la declaración del sufrimiento y del dolor en medio de la persecución, en medio de las angustias. La iglesia de Esmirna es una iglesia que está manteniéndose fiel a la palabra, pero está siendo seriamente perseguida por personas que se dicen ser judíos y no lo son, y que manifiestan una actitud totalmente contraria o antagónica a la verdad del Evangelio. La carta de Esmirna nos enseña que entre más cerca estemos del Señor, más ricos o más beneficiados o más privilegiados somos, y entre más alejados estemos de Él y de su palabra, más pobres y miserables somos. Esta carta y este mensaje nos enseña la fidelidad de Dios, nos muestra la obediencia, el sacrificio de los creyentes y la disposición de evangelizar por amor de Jesús y por amor a sus obras, y cómo Él conoce plenamente todas las cosas. El título que le he puesto a la enseñanza en esta mañana es Dicen ser y no son, hablando de algunos falsos judíos entremetidos en las sinagogas que estaban causando gran persecución a los creyentes que profesaban el Evangelio. Dicen ser y no son. Y en ese sentido vamos a trabajar tres aspectos de lo que estos hombres judíos causaban contra los creyentes en Esmirna y cómo estos creyentes en Esmirna estaban seriamente afectados o adoloridos o afligidos por la seria persecución que se había levantado entre judíos aliados con el imperio o con Roma, que promovía el culto al emperador. Dicen ser y no son. Segunda de Corintios capítulo 6, versículos 4 al 10 dice: Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada mas poseyéndolo todo. Notemos que en ese texto y otros múltiples textos paralelos con relación al tema del sufrimiento y de la aflicción de los cristianos, la palabra nos ratifica una y otra vez que los creyentes no fuimos llamados para vivir lejos de la aflicción o lejos de la persecución. Es decir, que una vez fuimos llamados y constituidos iglesia, constituidos pueblo suyo, no estamos llamados al bienestar, a la comodidad, a la tranquilidad y a la paz.
que realmente habrá persecución, habrá aflicción, y en medio de toda esa gama de aflicciones y de obstinaciones y de atentados que vienen de afuera y de dentro contra los creyentes y contra la iglesia, Dios manifiesta su gracia, su poder y su misericordia, se pasea en medio de su iglesia y nos da la esperanza y la confianza de que Él está con nosotros. Yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. Es como inicia el texto y es el mensaje común en el capítulo 2, versículo 2 para la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras. Dicen muchos que esta expresión de obras realmente no aparece en el original, pero lo que sí aparece es yo conozco tu tribulación o yo conozco tu aflicción. Y ese es el primer eje temático de nuestra enseñanza de hoy. Dicen ser y no son. Yo conozco tu aflicción. El texto comienza con una declaración contundente de Dios, de su soberanía, de su omnisciencia, de su pleno conocimiento de las realidades que la iglesia afronta, de su pleno conocimiento y participación o ayuda en medio de la aflicción que la iglesia está pasando. Aflicción en el griego tiene una implicación bien interesante que implica una seria presión o estar bajo una carga aplastante. La idea de aflicción aquí no es simplemente una aflicción pasajera, una aflicción de un momento para otro, sino una aflicción tan profunda que ejerce control y dominio y que ejerce un gran peso aplastante sobre la vida de una persona o la vida de una comunidad. En ese sentido estamos diciendo que la aflicción que la iglesia está pasando es una presión supremamente fuerte que ellos están recibiendo. Están ejerciendo una gran presión de fuera, especialmente de parte de los romanos, porque los creyentes de la iglesia de Esmirna no estaban adorando al emperador. Y como no estaban adorando al emperador, no estaban participando de su idolatría y de lo sacrificado a los ídolos, no estaban diciéndole Señor al emperador como era la orden de Roma, entonces los creyentes están siendo seriamente afligidos o seriamente atribulados. Lo que la Biblia nos está diciendo aquí es que ellos no solamente fueron objeto de aflicción en el sentido de indiferencia o en el sentido de abandonarlos y dejarlos solos, sino que se levantaron malignas y severas calumnias contra ellos. Los judíos levantaron calumnias mentirosas, engañosas, maliciosas contra los creyentes, porque la idea de ellos era hacerlos doblegar ante la presión del culto imperial. Es muy interesante lo que la Biblia está diciendo acá. Cuando Jesús se dirige a la iglesia, en primer lugar hay una gran presentación diciendo quién es el que está hablando, el que vive y está muerto, el primero y el postrero, pero luego Él comienza a discernir o a manifestar lo que la iglesia está viviendo y cómo Él conoce plenamente esto. Yo conozco tu aflicción, yo conozco plenamente, completamente la aflicción, la tribulación, la persecución por la cual están pasando. La Biblia en este concepto de la aflicción básicamente se va a usar para explicar este término dos ejemplos o dos metáforas que eran conocidas para los judíos y para ese mundo en esa época. Y los dos ejemplos que eran comunes para ellos, que tenían que ver con parte de la agricultura, es uno, la tribulación tiene una relación directa con el lagar, ¿sí? Donde se pisaban las uvas para sacar el vino, que tenían que ser pisadas hasta sacar el jugo, y esa era una idea para hablar de tribulación. Cuando se hablaba de tribulación se decía que era como un lagar donde se estaba pisando para sacar jugo, es decir, donde se ejercía presión fuerte, constante, permanente sobre las uvas para sacar el jugo deseado y para sacar el vino. Y la otra idea de la palabra tribulación, que también tiene que ver con aspectos de la agricultura que son de pleno conocimiento para los creyentes de esa época, era como un grano cuando se estaba intentando trillar o intentando quitar la cáscara. Para trillar un grano, los campesinos en esa época y también en los campos donde no ha habido mucha tecnología en esta época, se trilla pues golpeando el grano. ¿Sí? Golpeándolo con una vara, golpeándolo con un mazo, en un pilón o contra una piedra, y quitar pues la cáscara y botar la cáscara y sacar el grano para aprovecharlo. Esa era una de las ideas también metafóricas para hablar de la tribulación. Los dos ejemplos, tanto el de pisar la uva en el lagar para sacar el jugo, como darle golpes fuertes y constantes al grano para quitar la cáscara y sacar el grano que se va a usar, eran ideas muy contundentes para expresar la presión y los golpes fuertes que estaban recibiendo los creyentes en Esmirna. ¿Sí?
Es muy probable que en algunos de los contextos esa gran tribulación que estaban teniendo no era una tribulación de golpes físicos y de maltrato físico directo, es probable que sí en algunos casos, pero la mayoría de ese maltrato que ellos estaban recibiendo y esos golpes y presión que recibían era a través de calumnias, a través de amenazas, a través de indiferencia, a través de abandono, y ellos estaban seriamente atormentados o confusos en esa realidad. Ellos fieles a Dios, fieles a la palabra, fieles al Señor, pero recibiendo semejante presión. Y aquí nos podemos nosotros hacer una aplicación muy interesante. Muchísimos de nosotros tenemos la idea que si somos fieles al Señor nos va a ir bien. Esa es una idea que tenemos. Inclusive decimos yo me estoy portando bien. Y si yo me estoy portando bien, ¿por qué me va mal? Generalmente escuchamos de boca de los creyentes, o a veces si no lo escuchamos, es lo que nosotros sentimos en el fondo de nuestro corazón. ¿Por qué en este año o en esta época de mi vida donde me estoy portando mejor, o estoy siendo más comprometido o más consagrado en las cosas del Señor, siento o percibo o analizo que todas las cosas me salen contrarias o me salen adversas? Y por supuesto, ese es un análisis que no debemos hacer. Porque justamente la iglesia de Esmirna es un vivo testimonio de fidelidad, de compromiso, de disposición, de entrega. Sin embargo, ellos lo que reciben en contraprestación es tribulación grande, muchísima tribulación. Pero la esperanza grande para nosotros, esperanzadora y que nos da aliento y confort, es no que Dios nos va a quitar la prueba o la aflicción, sino que en medio de esa aflicción, Él conoce nuestra aflicción. Yo conozco tu tribulación. Conozco, y al conocer nos da esperanza, nos da consuelo de que no nos ha abandonado. Él conoce nuestro sufrimiento, Él es el primero y el postrero, Él es el que controla todas las cosas y nos consuela. Jesucristo se identifica plenamente con nuestros sufrimientos hasta la angustia, porque la Biblia dice que Él fue angustiado en todo y fue atribulado en todo y fue también perseguido y fue afligido en gran manera. Todas las persecuciones y las aflicciones que los creyentes podamos tener por causa del Evangelio, son tribulaciones y persecuciones que primero fueron de Jesucristo nuestro Señor, que Él las pasó y las afrontó y que en un sentido son nuestras por participación, pero que inicialmente fueron suyas, y eso nos da muchísima esperanza. Dicen ser y no son. Los creyentes verdaderos que han nacido de nuevo y han sido regenerados por el Espíritu Santo, ellos deben ser conscientes por el mismo Espíritu Santo y por el ejemplo de Jesucristo nuestro Señor, nuestro Cordero vencedor, que padeceremos persecución. Pero que esa persecución no puede mermar o no puede minimizar el gozo, la gratitud, la fortaleza, el ánimo que los creyentes debemos tener en Jesucristo. Es decir, no hay una equivalencia entre aflicción y gozo. Por supuesto, más bien es a mayor tribulación, a mayor aflicción, los creyentes deben disfrutar del gozo del Señor. Deben disfrutar de la esperanza y de la fortaleza que viene de nuestro Dios. Entonces, ¿quiénes son los que se dicen ser y no son? Aquellos que en medio de la tribulación niegan y blasfeman de Jesucristo y piensan que por estar pasando por una época de tribulación o de angustia, que Dios los abandonó y no está con ellos. Ellos dicen ser y no son. Es decir, no están capacitados, entrenados para perseverar en medio de la prueba, para mantenerse firmes e incólumes en medio de los peores sufrimientos, para en medio de las traiciones y los desamores, mantenerse constantes y vigorosos en la fe y perseverar hasta el final. Recordemos que la perseverancia es lo que Dios obra en medio de los creyentes, en medio de las aflicciones. No estamos llamados a vivir en bienestar, sino a perseverar en medio de y a pesar de. Los que se dicen ser creyentes, pero apenas viene la ola de prueba o la ola de dificultades o de angustias, abandonan. Ellos dicen ser y no son, como estos judíos que estaban en medio de la iglesia de Esmirna. Entonces, los creyentes verdaderos en medio del gozo disfrutan de la aflicción que viene, disfrutan del gozo en medio de la aflicción. Isaías 63:9 dice: en toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Y luego en Colosenses 1:24 dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Cuál es el mandato? ¿Cuál es la actitud correcta o el carácter cristiano en medio de la aflicción, en medio de la gran tribulación? Gozo,
gratitud y perseverancia. Y por supuesto, eso no nace de nosotros. Nosotros no estamos diseñados para responder ante el mal con el bien. Nosotros no estamos diseñados por la condición pecaminosa, no estamos capacitados naturalmente para responder con gratitud y con gozo en medio de la tribulación y de la aflicción. A la tribulación respondemos con reclamo, a la tribulación respondemos con amargura, a la tribulación y a la aflicción respondemos con venganza, con dolor, con frustración, y esa es nuestra condición natural en todos los aspectos de la vida, tanto en la fe como en la vida diaria. Pero cuando la Escritura nos dice que los que responden de forma natural son los que dicen ser y no son, lo que nos está advirtiendo es los creyentes verdaderos, por la intervención perfecta del Espíritu Santo, hemos sido entrenados, formados para que a mayor tribulación disfrutemos de mayor gozo. Y esa es una paradoja para el mundo, es una paradoja para el creyente mismo, porque muchas veces decimos, yo no entiendo por qué estoy gozoso y agradecido si he tenido un año tan difícil. Yo no sé por qué puedo responder con una actitud piadosa y amorosa y tierna en medio de tanta presión y en medio de tanta adversidad. Pero eso lo obra el Espíritu Santo, y ese aspecto del carácter paradójico para el mundo, pero lleno de gozo y de virtud cristiana, lo que nos muestra es el Evangelio aplicado en el corazón del creyente. Hemos sido llamados para afrontar las aflicciones y las tribulaciones sabiendo que el Señor está con nosotros. Él conoce las tribulaciones, pero que en medio de ellas Él nos da gozo. El segundo aspecto de estos hombres que se dicen ser y no son, que son un aspecto de discernimiento para evaluar nuestra condición y nuestra fe, tiene que ver con el segundo aspecto que el Señor menciona, que también conoce de la iglesia. Yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Otro contraste interesante, pobres versus ricos. El primer contraste fue aflicción versus gozo. A mayor aflicción, a mayor tribulación, mayor gozo para el cristiano por el Espíritu Santo. Y el segundo contraste interesante es a mayor pobreza material o económica o social, mayor riqueza espiritual. Entre más cerca de Dios, más edificados y más constantes por el Señor. El término pobreza aquí en este contexto del pasaje tiene que ver con una situación bien grave que están viviendo los hermanos de Esmirna. Ahora es probable que algunos estén diciendo era que los hermanos de Esmirna eran hermanos demasiado pobres económicamente, venían de una tradición de pobreza o de una economía muy fluctuante donde ellos tenían serias dificultades para el sustento diario, el sustento de sus familias, y en esa realidad ellos conocieron el Evangelio. Pero no es cierto. Si esa es la apreciación que nosotros tenemos, estamos equivocados, porque lo que nos cuenta la cultura y la historia sobre la iglesia de Esmirna es que la gente en Esmirna era una ciudad rica. Todos los ciudadanos de Esmirna eran considerados por su gran riqueza cultural, económica. De hecho, era parte del orgullo que ellos tenían. Los herminianos se sentían muy orgullosos de que eran una ciudad metrópoli. Recordemos que la semana pasada decíamos que ellos estaban compitiendo seriamente con la iglesia de Éfeso por el lugar en cuanto a la importancia de la ciudad y en cuanto a los beneficios culturales y económicos. Que ellos tuvieron serias competencias con los hermanos con la iglesia de Éfeso para ver cuál era la iglesia más importante, cuál era la primera iglesia que recibía permiso del emperador para construir un templo al emperador, cuál era la ciudad metrópoli o más importante, cuál es la ciudad con mejor arquitectura, con mejor diseño y con mayor beneficio turístico para los visitantes. Y recordemos que en todas esas competencias ganó Esmirna. Esmirna ganó como la ciudad considerada metrópoli antes que Éfeso, como la ciudad que primero pudo construir templo a diferentes emperadores y a diferentes dioses paganos antes que Éfeso, y como la ciudad con mejor arquitectura. Recordemos que una de las formas o uno de los títulos que recibía la ciudad de Esmirna era la corona de Asia, es decir, la ciudad más bella, más hermosa, más atractiva de Asia. En ese sentido, lo que estamos diciendo es que Esmirna era una ciudad rica, compuesta por gente rica, por gente muy poderosa. Recordemos que Esmirna estuvo destruida por 400 años, pero rápidamente fue reconstruida como la ciudad más bella de Asia. Eso significa que ellos tenían dinero, que era gente con muchas posibilidades económicas, que todos los ciudadanos de Esmirna era gente que vivía muy bien, que tenía buenas condiciones de vida en términos económicos, en términos culturales, en términos de bienestar. Entonces, cuando la Biblia dice, yo conozco tu pobreza, nos está hablando de una mayor aflicción o tribulación que vivieron los creyentes.
Es decir, que además de ellos haber creído el Evangelio y haber recibido como resultado de parte de sus conciudadanos la persecución o las calumnias injuriosas contra ellos, además de eso, la ciudad, por orden del emperador en Roma, ejerció serio control económico contra los creyentes, es decir, les confiscaron sus bienes, ejerció un boicot económico contra ellos, parece ser que les saquearon sus propiedades, parece ser que los empobrecieron intencionalmente para ver si de esa manera lograban que los creyentes en Esmirna se doblegaran ante la presión del imperio y del emperador. Y eso nos muestra una actitud muy malintencionada, muy maliciosa, muy premeditada de parte de los gobernadores en ese momento. Parece que uno de esos gobernadores que ejerció tanta presión fue Diocleciano, que fue un emperador muy fuerte y muy malo, que una de las órdenes que él dio en el ejercicio de la persecución contra los creyentes fue: confisquémosle sus bienes. Congelémosles sus cuentas en el banco, no les permitamos hacer negocio, no les permitamos desarrollarse económicamente, cerrémosle las empresas, no los dejemos trabajar, no les dejemos progresar. Es decir, un boicot económico severo por parte de las autoridades, de tal manera que ellos tuvieran que doblegarse. Y eso es muy interesante, esto que está diciéndonos aquí la Escritura, porque ellos, siendo ricos y viniendo de una tradición de una ciudad rica y con mucha estabilidad, rápidamente, a causa del Evangelio, son atribulados fuertemente, calumniados de manera injusta, pero ahora perseguidos económicamente. Una gran presión económica. Y para las personas que han tenido dinero y que han disfrutado de buena estabilidad económica, de un momento a otro quedar en la pobreza, ¿cierto?, o en la necesidad económica, es una situación muy difícil. No nos está hablando de unos ciudadanos que siempre habían vivido bajo necesidades económicas, sino de unos ciudadanos en Esmirna que están afrontando ahora la necesidad, el boicot, la presión, el saqueo de sus bienes, la persecución, el cierre de sus empresas. Y eso es una tarea muy grande de parte del emperador contra los creyentes. Es decir, están expuestos los creyentes de Esmirna a un gran vandalismo. Todo lo que ellos emprenden, económicamente van a estar bloqueados o boicoteados por el emperador. Y el resultado de esa presión económica que ejerció el imperio contra ellos, el resultado tácitamente fue pobreza. ¿Sí? El texto bíblico dice: yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Es decir, siendo ustedes ricos, fueron empobrecidos, no por negligencia, no por pereza, no por mala mayordomía, no porque quebraron en sus negocios, sino porque fue una determinación del imperio, de las autoridades civiles y militares contra los creyentes para que ellos fracasaran y para de esa manera ejercer una gran presión para que ellos renunciaran. ¿Qué era lo que estaban buscando los emperadores de turno, las autoridades romanas unidas a las autoridades judías? Lo que ellos buscaban es: entre más presión ejerzamos contra los creyentes en Esmirna, vamos a lograr que ellos pidan auxilio. Y al pedir auxilio, nosotros tenemos la oportunidad de decirles: si niegan a Jesucristo, si aceptan al emperador como el Señor, si se doblegan a rendir culto a las imágenes imperiales, ustedes van a ser nuevamente prosperados, o esa recesión o ese bloqueo económico se va a levantar a favor de ustedes. Una presión interesante, ¿cierto? Un mecanismo de presión muy interesante para lograr que sucumbieran. Claro, como ellos eran empresarios y eran gente adinerada, eran personas estables económicamente, lo más probable era que ellos iban a lograr eso, según pensaban los judíos aliados con los romanos. Recordemos que vivir en situaciones de pobreza es una situación muy compleja, es una realidad muy compleja. Cuando materialmente somos empobrecidos, es una realidad difícil de manejar, difícil de mantener el gozo y la fortaleza y la constancia en medio de semejante presión. Sin embargo, lo que la Biblia nos va a mostrar es que mientras los esmirnianos fueron empobrecidos intencionalmente por las autoridades civiles romanas y judías, ellos no estaban pobres espiritualmente. Y ese es un contraste muy maravilloso. Empobrecidos económicamente, pero enriquecidos espiritualmente. Y esa es una verdad muy extraordinaria para ayudarnos a entender que en medio de las crisis o las presiones económicas que podamos tener, o las carencias, nosotros los creyentes no podemos estar ni debemos estar pobres espiritualmente.
Podemos estar pobres económicamente, pero enriquecidos y enriqueciendo a muchos espiritualmente. Y en ese sentido podemos decir que ese es uno de los contrastes de aquellos que se dicen ser y no son. Porque los que se dicen ser muchas veces están buscando ser enriquecidos económicamente. Y nosotros estamos viviendo justamente en estas últimas décadas un gran auge de un pensamiento equivocado, materialista, ambicioso, donde le dicen si usted cree en Cristo va a ser prosperado en gran manera, en términos económicos. Y dicen también que no debe haber un cristiano genuino pobre o con necesidades. Y ese pensamiento materialista ha permeado el pensamiento de la iglesia y la unidad de la iglesia, porque son muchas las personas que van tras de ese movimiento. Dicen ser cristianos, pero ¿qué es lo que ellos están buscando como beneficio, como resultado? Riquezas. ¿Sí? Están buscando o aspirando a ser beneficiados económicamente, enriquecidos económicamente, y creen que esa riqueza material o esos bienes materiales son como el estándar para poder evaluar su espiritualidad o su fe verdadera. Es decir, si tengo cosas, Dios está bien conmigo y yo estoy bien con Él. Si soy prosperado económicamente, es que soy un hijo verdadero de Dios. Si estoy en pobreza material, estoy en maldición espiritual. Eso es lo que ellos dicen. Los que dicen ser y no son, creen que la relación con Dios o su fe verdadera está asociada con riqueza material. El texto bíblico nos va a enseñar todo lo contrario, nos va a enseñar que la fe verdadera está asociada con la riqueza espiritual, no con la riqueza material. Ahora, no estamos diciendo que no pudiese un creyente ser prosperado económicamente y ser bendecido de tal manera que pueda tener empresas y tener estabilidad y tener solvencia. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es el común denominador de los creyentes no es la riqueza material, sino la riqueza espiritual, la riqueza que viene de Dios. Y por eso estos creyentes en Esmirna están siendo consolados por el Señor, porque en medio de su terrible pobreza, a causa de la presión infame que ejerció el imperio contra ellos, ellos son muy ricos en el Señor. Y es una paradoja que solo los creyentes podemos entender. Los creyentes verdaderos, siendo pobres económicamente, son ricos en fe, ricos en buenas obras, ricos en amor, en confianza, ricos en perseverancia, en seguridad, en unidad, en paz, y eso solamente proviene de Dios. Porque para nosotros muchas veces en nuestro sentido común, pensar que entre más nos consagramos o nos dedicamos a Dios, tener más necesidades es muy contradictorio. Y tanto así que algunos, como en el caso de la mujer de Job, le dice a su esposo, maldice a Dios y muérete porque no vale la pena ese Dios, que entre más yo le sirvo o más me dedico a Él, más pobreza o más necesidades tengo. Pero la verdad del Evangelio es, los creyentes, pese a que seamos empobrecidos de manera intencionada por hombres perversos o por sistemas perversos o por economías contrarias a la fe bíblica y a la iglesia, somos enriquecidos con todo bien espiritual. Dios quiere que seamos fieles a su palabra, aún en los peores momentos de tribulación, aún en los peores momentos de necesidad. Que el punto de mira no sean nuestros bienes materiales o nuestro bolsillo, que no nos interesemos en eso inicialmente, sino que nos interesemos en las riquezas que vienen de Dios. El Señor Jesús lo dijo cuando estuvo acá en la tierra. Dice, hagan riquezas o hagan tesoros en el cielo, donde no los pierden. Sí, donde no hay ladrones, ni polillas, ni hay nadie que los pueda quitar, sino que hagan tesoros en el cielo, porque esos tesoros permanecen. Segunda de Corintios 8, versículo 2 y versículo 9 dice, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y la profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y nos da un ejemplo que es el ejemplo perfecto, que es Jesucristo. Hebreos 10:34, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis, con gozo sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. La perspectiva correcta del creyente no debe ser nunca los tesoros en la tierra. La perspectiva correcta de nosotros los que somos creyentes, por la gracia de Dios, debe ser los tesoros en el reino de los cielos.
Y una pregunta de aplicación que podemos hacer ahora en el momento es, ¿dónde estamos haciendo tesoros? El Señor Jesús hizo esa pregunta, ¿dónde está tu tesoro? ¿Cuáles son los mayores esfuerzos en cuanto a los tesoros que usted está haciendo? Si el mayor esfuerzo es en una empresa, en un negocio, en unos ahorros, en el banco, en unas propiedades, pues usted está desenfocado del verdadero objeto de nuestra fe y del verdadero propósito de la vida cristiana. Si usted está enfocado en las cosas materiales que se corrompen y se destruyen y que realmente no dan paz ni dan esperanza, ni son el punto de evaluación para nuestra fe, estamos equivocados, porque los tesoros del creyente deben estar en el cielo, donde debe estar su corazón y su fe puesta en el Señor. Apocalipsis 13, 16 y 17 dice, y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Recordemos que justo en esta realidad que estamos analizando de Esmirna, posteriormente en el desarrollo del libro de Apocalipsis nos dice que una presión que ejercen los enemigos del Evangelio, o Satanás contra los creyentes, de manera consciente, de manera inteligente y perversa, es boicotear económicamente, ¿sí? Y generar calumnias. Por eso Satanás se conoce como el adversario o el calumniador, el acusador de los creyentes. Y luego en Romanos 2, 28 y 29 dice, sabemos además que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. A los que antes conoció también los predestinó, para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y luego en Mateo 5, 11 y 12 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y luego en Santiago capítulo 2, versículo 5 dice, hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Nuevamente, llamándonos la atención sobre el punto de vista como los incrédulos o los pseudocreyentes ven el Evangelio. Ellos lo ven el Evangelio como una oportunidad para enriquecerse. Muchos ven el Evangelio como la oportunidad de bienestar y de comodidad, pero nosotros los creyentes debemos ver el Evangelio como la oportunidad que Dios por su gracia nos da de ser herederos del reino de los cielos y de ser ricos en fe, en esperanza, en amor y no en bienes materiales. Dicen ser y no son los que su carrera en este mundo en cuanto a su fe es detrás de los bienes materiales. Dicen ser y no son. Los que están intentando y promoviendo acumular riquezas, pensando que esas riquezas son las que determinan su amor y su fe por el Señor o la condescendencia de Dios para ellos. Pero los creyentes verdaderos ponen su mirada en las cosas del Señor. En tercer lugar, dicen ser y no son aquellos que llamándose judíos, dice la Biblia, que son blasfemos y que se han constituido en una sinagoga de Satanás. El texto continúa diciendo, yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que por el contrario son sinagoga de Satanás. Hay tres cosas que Jesús conoce de la iglesia. Y esas tres cosas que conoce de la iglesia son realidades que la iglesia está enfrentando de dolor y de aflicción. Lo primero que conoce es la tribulación, que no viene de sí mismo, sino a causa de las calumnias injuriosas e injustas de judíos y romanos. Lo segundo que el Señor Jesús conoce es la pobreza, es decir, la realidad de empobrecimiento al cual ellos han llegado por la presión fuerte o los golpes fuertes que han ejercido los gobernadores de turno contra los creyentes, pese a que ellos son ricos espirituales. Y la tercera cosa que el Señor Jesús conoce en la iglesia es la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. La blasfemia.
Nosotros podemos decir y podemos entender que los judíos o los creyentes judíos estaban creciendo rápidamente por el mundo conocido. A partir de Pentecostés, en el año 33 o 34 más o menos, en ese momento dice la Biblia que hubo un gran avivamiento entre los judíos en Jerusalén, Judea y Samaria. Y rápidamente se extendieron los creyentes por todo Israel, y entonces en ese sentido se estableció un edicto por parte del Imperio Romano que favorecía a los creyentes. Es decir, era como algo así como un acuerdo o un aspecto de la ley en la Constitución donde favorecía a los creyentes y decía que iban a ser protegidos por parte de los romanos, de tal manera que no fueran perseguidos o sus bienes no fueran confiscados y que ellos libremente pudieran ejercer su fe cristiana. Ya no como judíos en su religión judía, sino con su fe cristiana, creyendo en Jesucristo. Pero esa protección que el Imperio Romano le había otorgado a los creyentes después de Pentecostés, en el año 70 fue anulada. En el año 70, en la destrucción de Jerusalén por Tito, el emperador, esa protección civil fue quitada. Es decir, se comenzó una persecución más hostil y más decidida contra los creyentes, de tal manera que ellos ya no tenían esa protección legal. Y al no tener protección legal, cualquier persona, tanto judía como romana, los podía calumniar, los podía perseguir, los podía torturar, podía llevarlos a las cárceles y podía matarlos de manera injusta por el simple hecho de ser cristianos. Es decir, ya no había un favorecimiento legal o civil, sino que podían ser perseguidos y calumniados sin ningún reparo. En ese sentido, ya no fueron calumniados solamente por los romanos, por no doblegarse ante los ídolos imperiales y ante el emperador, por no llamarle Señor y respetarle como Señor y honrarle como un semidios, sino que fueron perseguidos también por los judíos. Los judíos, parece ser, según nos dice la Biblia en varias oportunidades, fueron los que más presión calumniosa, injuriosa ejercieron contra los creyentes judíos del primer siglo. Es interesante que los judíos falsamente acusaron y oprimieron a los cristianos. En varios lugares donde Pablo fue a fundar iglesias, la mayor oposición que Pablo recibió en el establecimiento de las iglesias en el Asia Menor fue de parte de los judíos que tenían sinagogas en esos lugares. Y eso nos llama poderosamente la atención. En Esmirna y en Filadelfia, de estas dos iglesias, o de estas 7 iglesias, estas son las 2 únicas en que la Biblia dice que Satanás instigaba poderosamente a los creyentes. Pero que Satanás estaba representado especialmente por 2 acciones, que era la blasfemia y la mentira. La blasfemia y la mentira, y que quienes dirigían esa tarea blasfema e injuriosa contra Dios y contra los creyentes, pues eran nada más ni nada menos que los judíos de donde había venido Jesucristo. Es bastante contradictorio que los perseguidores eran judíos religiosos, pero no verdaderos hijos de Abraham. Son muchas las personas hoy en día que piensan que los judíos, por el simple hecho de ser judíos y tener su religión, que es el judaísmo, que ellos son hijos de Dios, que son hijos de Abraham. Así se consideran los judíos, bajo su tradición. Bajo su tradición ellos creen que por ser judíos y por venir de esa descendencia biológica, que ellos son hijos de Abraham y que por lo tanto son hijos de Dios. Pero la Biblia dice todo lo contrario. No son judíos los que lo son exteriormente, sino que son judíos los que lo son interiormente por la obra de la regeneración. No es judío el que fue circuncidado al 8º día. No es judío el que guarda las prácticas rituales del Antiguo Testamento. No es judío el que es ortodoxo y se mantiene en las tradiciones de sacrificios y de ritos y de días de reposo. No lo es. Es judío el que tiene la fe de Abraham. Entonces, en este sentido, hay una persecución de los judíos de la tradición del judaísmo que seguían los ritos del Antiguo Testamento, de la ley mosaica, pero que no creían en Jesucristo. No eran hijos de Abraham, no tenían la fe verdadera, no habían nacido de nuevo, no tenían el Espíritu Santo, simplemente eran religiosos bajo una fachada de normas y bajo una fachada de principios, pero que ya no tenían ningún valor porque esos principios fueron plenamente cumplidos en Jesucristo y ellos no estaban siguiendo a Jesucristo, sino negando y persiguiendo a Jesucristo. Son muchas las personas que piensan que la blasfemia tiene que ver simplemente con negar a Jesucristo o con negar al Espíritu Santo.
¿sí? Hay personas que piensan que la blasfemia es decir que el Espíritu Santo no es Dios y que ahí constituye la blasfemia para con Dios. Sin embargo, aquí este texto dice que estos judíos eran blasfemos. ¿Sí? Versículo número 9 dice, y conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Es decir, de los que presumían ser hijos de Dios, de los que presumían ser descendientes de Abraham en términos espirituales, pero que no lo eran, sino que eran unos blasfemos. Es una contradicción porque mientras ellos se creían hijos de Dios, Dios los cataloga como blasfemos. ¿Por qué blasfemos? ¿Qué es lo que tiene que ver con la blasfemia? Sencillamente porque ellos negaban a Jesucristo como hijo de Dios. Y los judíos en su gran mayoría niegan a Jesucristo como hijo de Dios. Niegan que Jesucristo sea el Mesías. Niegan que Jesucristo ya vino en carne y que murió para el perdón de nuestros pecados. Y al ellos negar a Jesucristo como hijo de Dios, como redentor eficaz, como mediador entre Dios y los hombres, y negar que su sacrificio ya se efectuó en la historia y que es oficial y legal para los creyentes, pues ellos son blasfemos. Pero no solamente blasfeman de esa manera, sino que blasfeman también persiguiendo a los hijos de Dios. No conformes con rechazar el sacrificio de Jesucristo, con negar su obra de mediación perfecta y cumplida, ellos persiguen a los cristianos sin ningún tipo de reparo. Y es interesante el modus operandi de estos judíos, porque el modus operandi de ellos es difamación, calumnia y chisme. Eso fue lo que ellos hicieron. La Biblia nos dice que esa fue la manera como ellos se ejercitaron en su actuación contra los líderes cristianos, incluido Pablo y otros de los apóstoles, pero también contra los creyentes en las iglesias locales. ¿Qué hacían estos judíos? Se reunían en sus sinagogas para hablar mal de los creyentes. Y hicieron una alianza estratégica entre judíos en las sinagogas de Satanás con los romanos en el imperio o en el poder, para entre ellos dos crear un bloque contra los creyentes que estaban en las iglesias en Asia Menor en ese momento, y ese bloque fue mediante el chisme y la calumnia. ¿Saben, queridos hermanos, cuánto daño hace la calumnia? ¿Cuánto daño hace el chisme? Es tal el daño que nuestra legislación civil estipuló como un delito penal la calumnia, la injuria, el chisme, el agravio contra la imagen o contra la dignidad de una persona. No se nos es permitido ni por la Biblia ni por la sociedad civil o por las leyes civiles levantar calumnias injuriosas o difamaciones o chismes contra nadie, sean verdaderas o no, no se nos permite. La Biblia dice que no se nos permite a nosotros comentar o difamar contra nadie. ¿Por qué? Porque no es un derecho propio de una persona y mucho menos de una persona religiosa difamar en contra de otra persona. Nosotros tenemos la palabra de Dios que es viva y eficaz, que denuncia los pecados y que denuncia también las consecuencias y los juicios que vienen sobre las personas. Pero no nos corresponde a nosotros levantar nuestro dedo acusador y mucho menos difamar y crear persecución contra otros que tienen una fe diferente a la nuestra, sea verdadera o no. Son muchas las personas que en aras de la defensa de la fe se creen con el derecho de difamar o de calumniar o de levantar chismes contra otros movimientos o contra otros líderes, y no nos corresponde. Es una acción no cristiana, es una acción muy atrevida y muy contraria a la fe que nosotros profesamos. La Biblia dice ninguna palabra injuriosa o chismosa, ¿sí?, o calumniosa de vituperio se levante contra otra persona, porque no es nuestro deber, no es nuestro encargo. Sin embargo, estos judíos que se habían infiltrado en la comunidad de Esmirna y que tenían una sinagoga de ortodoxos religiosos, seguidores de la tradición rabínica, ellos se oponen severamente a los creyentes. Y en esa severidad y obstinación usan el recurso de la calumnia, que es tan destructivo. Saben, queridos hermanos, tengamos muchísimo cuidado con el uso de nuestras palabras. Tengamos muchísimo cuidado con el uso de nuestros comentarios. A veces nos creemos con la libertad de comentar abiertamente cosas sobre personas, de hablar de ellos, de levantar comentarios, sospechas, de decir me parece, yo supongo, yo me imagino. Y esos son chismes. Y chismes que destruyen. Si no tenemos la verdad, no imaginemos, no sospechemos, no alucinemos sobre lo que
pudiera ser o no pudiera ser, porque caemos rápidamente en la difamación. Y la difamación es una actitud pecaminosa, blasfema. Lo dice la Escritura. Lo dice por el contexto aquí, que estos judíos blasfemaban no solamente porque rechazaban a Cristo, sino también porque perseguían a los cristianos levantando injurias, levantando el dedo acusador. Yo creo que todos nosotros, por nuestra condición pecaminosa, tenemos la tendencia a hacer comentarios. Y es muy probable que al salir de la iglesia vamos camino a la casa o en nuestra casa, en la mesa, haciendo comentarios unos de otros, de lo que vimos, de lo que escuchamos, de lo que percibimos, de lo que suponemos. Pero muchos de esos comentarios son difamatorios. Muchos de esos comentarios que hacemos son calumniosos, o son injuriosos, o son chismosos. Queridos hermanos, evitemos eso. Confesemos ese pecado y apartémonos de esa actitud, porque justamente esa actitud calumniosa e injuriosa es la de aquellos que se dicen ser y no son. Una persona que se dice ser cristiano y no es, no puede tener su lengua quieta. No puede quedarse callado haciendo comentarios. Siempre tiene que hacer comentarios, y a veces comentarios despectivos, comentarios nocivos, comentarios maliciosos contra las personas o contra las iglesias o contra otros hombres que pregonan mensajes diferentes. No sé si ustedes recuerdan que en una oportunidad los discípulos de Jesús llegaron a Jesús y le dijeron: Jesús, hay otros que predican diferente. ¿Quieres que pidamos para que caiga fuego del cielo y sean destruidos? ¿Y recuerdan que le respondió Jesús? El que no es conmigo es contra mí, pero déjenlos, porque la venganza y la justicia viene de Dios. Hay personas que nunca podrán ser silenciadas por nuestros comentarios. Hay personas que nunca podrán ser calladas simplemente porque nosotros les denunciemos. Aún falsos profetas y maestros seguirán pregonando su mensaje, porque Dios los puso para eso, porque hace parte del propósito de Dios que aún el engaño se pregone y se anuncie con apariencia de piedad. Pero no es tarea nuestra difamar, calumniar, levantar chismes malintencionados y destructivos, sino más bien cumplir nuestro deber, que es predicar el Evangelio, vivir el Evangelio y ser modelos vivos de la gracia de Dios obrando en nuestros corazones. Los creyentes en Esmirna estaban seriamente perseguidos o agobiados por los judíos que venían de su propia nación y de su propia tradición. Esa fue una de las razones por las cuales los creyentes del primer siglo de esta era cristiana prefirieron no usar la palabra sinagoga para el lugar de reuniones o para los tiempos de reuniones, sino usar el término iglesia o asamblea. Es allí donde surge ese concepto con mayor fuerza, porque Dios llama en dos oportunidades, tanto en la iglesia de Filadelfia como en la iglesia de Esmirna, al lugar de reunión de los judíos sinagoga de Satanás. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Estos hombres que son religiosos judíos se reúnen en sus sinagogas para cumplir sus ritos, pero ellos no son nada más ni nada menos sino mensajeros o emisarios de Satanás, empedernidos contra Dios y contra los creyentes, buscando su destrucción. Dicen ser y no son. No son hijos de Dios como dicen ser, sino que son blasfemos. Acumulan mayor juicio para sus vidas porque ellos son blasfemos. Ahora, esta actitud blasfema de los judíos y muy inquisidora de los judíos contra los creyentes está unida al mensaje primero de la iglesia de Éfeso, versículo 6 del capítulo 2 de los Nicolaitas. Y se va a unir a lo que se va a hablar luego contra la iglesia de Tiatira y la iglesia de Pérgamo, de los Baalamitas y los Jezabelitas. Todos son un mismo grupo blasfemo, contrario, que quieren atacar a los creyentes y perseguirlos. Son falsos apóstoles, falsos profetas, falsos creyentes que dicen ser y no son. Saben, queridos hermanos, en medio de las calumnias que pudiésemos recibir los creyentes, en medio de las acusaciones que pudiésemos recibir, en medio de los chismes que se levanten contra nosotros, ¿saben cuál debe ser la actitud cristiana nuestra? La piedad. Y lo dicen las bienaventuranzas: alégrense cuando los calumnien y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Sean piadosos, sean compasivos, sean misericordiosos. No respondan al chisme con chisme.
No respondan a la agresión con agresión. No respondan a la calumnia con calumnia. Respondamos a la calumnia con tranquilidad. Respondamos al chisme con paz, con amor, con tranquilidad, con gozo, con gratitud, es decir, con piedad. Los que son creyentes, ante la blasfemia de los que se dicen ser, responden con piedad. Los que son creyentes regenerados ante el chisme y ante la injuria y ante la difamación, no se dejan hostigar u hostigar por ellos, sino que responden con piedad. Es decir, oran por sus enemigos, oran por los que les hacen mal, les hacen bien a los que los persiguen y no responden con mal ante el mal que reciben. Pero los que se dicen ser y no son, ante la blasfemia, responden con blasfemia. Ante la injuria, responden con injuria. Miremos algunos textos de apoyo. Apocalipsis 3:9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y luego en Hechos 13:45 dice, pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía contradiciendo y blasfemando. Y luego en Santiago 2 dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y sigue diciendo sobre ese tema de cómo nosotros rechazar o tener celos, y que lo dice también en Hechos 13:45. Dice, pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía contradiciendo y blasfemando. Los judíos eran expertos, contradictores y blasfemos contra el mensaje del Evangelio. Y luego en Lucas 14:2 dice, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Y ahí me llama mucho la atención esta actitud, porque es una actitud de mucha concupiscencia, de mucha sevicia, de mucha maldad intencional, consciente, argumentada. Dice, los judíos que no creían, es decir, los que se dicen ser y no son, dice, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Es decir, todos aquellos que se dicen ser y no son, que están detrás de la riqueza material, que están detrás del honor personal y que están detrás de destruir a los creyentes, dice que corrompen de manera maliciosa y concupiscente, casi morbosa, los ánimos de otros contra los creyentes. ¿No les parece eso interesante? ¿Cómo hay gente comprometida con disfraz de religión, con disfraz de piedad, pero comprometidos en corromper y excitar los ánimos de otros, es decir, pervertir la conciencia de otros, indisponerlos de manera maliciosa y de manera destructiva, con chismes y difamación contra otros para que ellos vengan contra la iglesia y la destruyan? Eso fue lo que hicieron judíos aliados con romanos en este momento contra la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna está viviendo gran tribulación. La iglesia de Esmirna está siendo muy empobrecida. Y la iglesia de Esmirna está siendo muy difamada. ¿Por parte de quiénes? ¿Quiénes lideran eso? Judíos ortodoxos que se reunían todos los sábados en las sinagogas. Judíos fieles a la tradición, que se sabían la ley de memoria, que habían añadido grandes mandamientos y que los habían incorporado a su base de normas para la vida. Judíos que se hacían pasar a sí mismos como hijos de Abraham, pero que eran blasfemos, religiosos, circuncidados en su carne, pero no en su corazón, que confiaban excesivamente en el emblema físico de su carne, llamado circuncisión, pero que no confiaban en Jesucristo, que confiaban en su sinagoga y en su tradición y en sus maestros, pero no confiaban en aquel que murió y resucitó, en el primero y el último, el que todo lo sabe y todo lo gobierna. Estos judíos habían causado gran mal a la iglesia, pero el Señor Jesús en este texto les dice, yo conozco todo esto. Les da esperanza, les da consuelo, les da ánimo y les da fortaleza, diciéndole, todo lo tengo en pleno conocimiento. No solo conozco la tribulación que están afrontando por causa del Evangelio, no solo conozco la pobreza de la cual han sido objeto a causa de la presión de los enemigos del Evangelio, que son seguidores de Satanás, sino que también conozco la gran difamación o injuria o chismes o comentarios
maliciosos e injustos, falsos, que se han levantado contra ustedes por parte de religiosos, maestros, apóstoles y judíos ortodoxos, pero que en el fondo eran unos blasfemos que se reunían en una sinagoga de Satanás. Miren lo interesante el contraste acá. Porque mientras los creyentes en Esmirna que estaban siendo diezmados se reunían en la iglesia y el Señor tiene en su mano derecha a este pastor y se pasea en medio de la iglesia, ¿cómo identifica el Señor a estos judíos que ellos creían tener la razón? Como una sinagoga de Satanás, como un lugar donde se reúnen nada más ni nada menos que emisarios de Satanás, emisarios adversarios a la iglesia, calumniadores y opositores o apóstatas para perseguir no solamente el nombre del Señor, sino los seguidores de Satanás. Hoy en día, queridos hermanos, querida iglesia, son muchas las iglesias que predican un mensaje diferente al que Jesús nos enseñó. Son muchos los movimientos hoy que van tras de grandes beneficios económicos. Son muchos los movimientos que calumnian y ennegrecen el carácter cristiano con su forma de vida y con su actitud obstinada contra la iglesia verdadera. Son muchísimos los movimientos judaicos, apostólicos, proféticos, religiosos, extraviados, que niegan la verdad del Evangelio y niegan a Cristo y persiguen a los creyentes y promueven la persecución a los creyentes, que están aliados aún con la religión tradicional para perseguir a los creyentes y para ejercer gran presión contra ellos, para negar la fe, para negar la verdad de la sencillez de la vida, de la gratitud y el gozo en medio de la tribulación, de la riqueza espiritual versus la riqueza material y de la piedad contra la blasfemia. ¿Cómo reaccionar ante la blasfemia? Pablo es muy audaz en su lenguaje al advertir que estos son seducciones apóstatas o que son movimientos apóstatas, seductores e engañosos que con muchísimas atracciones o atractivos pretenden seducir a la iglesia cristiana y que mutilan el cuerpo a través de la circuncisión o lo mutilan a través de normas y de ritos, pero que son destructivos espiritualmente porque no tienen la fe del Evangelio. El verdadero hijo de Abraham no es circuncidado físicamente, sino circuncidado en su corazón. El verdadero hijo de Abraham está vestido de Cristo, no niega a Cristo. El verdadero hijo de Abraham es piadoso, lleno de fe, lleno de los emblemas del Evangelio, pero no es un opositor o antagónico a la obra perfecta de Jesucristo. Algunos llamados creyentes, piadosos, pueden ser instrumentos para nuestra persecución. Algunos pseudo cristianos con apariencia de piedad o apariencia de religiosidad, fariseos y religiosos moralistas pueden ser instrumentos usados por Dios para nuestra persecución. Así pasó con la iglesia de Esmirna. Decían ser y no eran, pero ¿quién es el único que los pone en evidencia? Nuestro Señor Jesucristo. Él conoce todo cuanto nos pasa y si no lo quita es porque es necesario para nuestra santificación. Si todo eso que nos está pasando doloroso, relacionado con la tribulación, relacionado con la blasfemia y la calumnia, relacionado con el empobrecimiento, ese boicot económico, si todo eso continúa, es porque es necesario y para nuestro bien. Queridos hermanos, hay muchísimas personas que andan tras los creyentes, persiguiéndolos, levantando cantidad de chismes, atribulándolos injuriosamente y aún diciendo si les deben continuar en ese trabajo o no, si les deben quitar ese trabajo o no, si se les debe quitar esa ayuda económica o no. Boicot económico, como lo hacían los judíos, ejerciendo presión contra los romanos, contra los creyentes. Pero gracias a Dios, porque Dios conoce nuestro corazón y conoce nuestro sufrimiento y conoce más que nuestro sufrimiento el propósito que Él ha determinado para su propia gloria y también para nuestro bien. Yo conozco tu tribulación, tu pobreza y tu aflicción o tus calumnias de las cuales has sido objeto, pero no temas, porque yo también conozco a aquellos que se dicen ser y no son. ¿Cuánta esperanza nos dan estas palabras de Jesús? ¿Cuánto gozo y cuánto consuelo? ¿Cuánto alivio
para nuestro afligido y a veces adolorido corazón. Cuánto alivio en medio de tantas heridas emocionales y espirituales que nos causamos y se nos causan por toda la persecución, por todas las injurias y las calumnias, por toda la difamación pública a nuestro nombre y al nombre del Señor y de la iglesia, por toda la presión económica que se ejerce contra nosotros de manera injusta en algunos casos. Cuánto alivio nos da saber que el Señor sabe quiénes son los que se dicen ser y no son, y Él sabe quiénes son porque Él los redimió por su gracia. Apocalipsis 12, 10 y 15 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Y luego en Job 1:21 dice: y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová, nuestro Dios, bendito. ¿Quiénes son los que se dicen ser y no son? Aquellos que persiguen a los creyentes, aquellos que los calumnian de manera injusta, aquellos que ejercen boicot económico, opresión, o que confiscan los bienes de los creyentes para que no les vaya bien, que los echen de manera injusta de sus trabajos, que les cierran las puertas, que les quitan las ayudas o que presionan a otros para que así lo hagan. Son los que se dicen ser y no lo son. ¿Quiénes son los que son? Aquellos que en medio de la tribulación están con el gozo del Espíritu Santo y perseveran pese a lo fuerte o lo grave de la persecución o la tribulación. Aquellos que en medio del empobrecimiento y de la presión económica hallan en su vida o hallan en el Señor para el sustento y para su provisión la riqueza que viene de Dios y hacen tesoros en el cielo y se desprenden de los tesoros materiales. Y aquellos que en medio de toda la blasfemia y toda la presión calumniosa, injuriosa y difamatoria contra ellos, se mantienen piadosos, con un carácter tranquilo, un carácter apacible, confiando y esperando en el Señor. Que el Señor nos ayude para poder saber quiénes son los que se dicen ser y no son, y poder los que son en Cristo y por su gracia permanecer firmes con el carácter adecuado. Inclinen su rostro, por favor. Amado Señor, gracias por tu palabra, gracias por mostrarnos que tú conoces todas las cosas y darnos esperanza, pero gracias también por mostrarnos que hay muchos entre nosotros que se dicen ser y no son, y que son instrumentos en tus manos para tu propia gloria y también para nuestra santificación y edificación. Gracias, Señor, porque en medio de semejante fuego, semejante presión, semejante horno de tribulación, semejante crisis económica causada con intención y semejante blasfemia calumniosa contra los creyentes, la iglesia de Esmirna permaneció y van a recibir la corona de la vida que tú has prometido a los que le aman. Gracias, Señor, porque en semejante horno de persecución tú sostienes a tu pueblo. Y así lo podemos ver y lo hemos visto una y otra vez. Lo podemos comprobar en nuestra iglesia y todos los creyentes verdaderos, regenerados por el Espíritu Santo, podemos ser testigos de que en medio de semejante horno de persecución o de lenguas que se levantan contra nosotros o de dedos señaladores contra tu iglesia, tú preservas a tu iglesia, preservas a tu pueblo y lo sacas fortalecido, porque tú eres fiel y porque conoces lo que has emprendido y lo cumplirás con fidelidad. Tú eres el fiel, tú eres el que perseveras en tu pueblo y preservas a tu pueblo en todas las realidades que tú mismo has provisto para cumplir tu propósito en ellos. Te damos gracias y te rogamos que nos sustentes por tu palabra y por tu espíritu para que en medio de la tribulación podamos tener el gozo de la salvación, para que en medio del empobrecimiento podamos ver la riqueza generosa que viene por el Evangelio y para que en medio de las blasfemias, acusatorias y difamatorias podamos tener el carácter piadoso que tú marcas o que tú imprimes en el corazón de tu pueblo. Por Cristo y para ti, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.